Estás a punto de escuchar un mensaje en labios del escritor y conferencista Cristian Arana. Prepara tu corazón para lo que Dios quiere comunicarte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar en sintonía. Gracias por estar nuevamente conectados a este programa en donde estoy seguro que hemos aprendido y que vamos a seguir aprendiendo. El tema de esta tarde es discípulo o seguidor o discípulo. Y hay una diferencia muy marcada entre ser un discípulo de Cristo y ser un simple espectador, ser un simple seguidor. Y quiero que me acompañes a la historia cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Esto está en Mateo 14. Si tú tienes opción de poder buscarlo en tu teléfono, de poder buscarlo en tu computadora o de poder acompañarme con tu Biblia, te lo agradecería. Está en Mateo 14 a partir del versículo 13. Lo voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual y quiero que me acompañen. Y el texto dice: cuando Jesús oyó lo que la gente le había hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los enfermos. Acá hay un punto importante. Jesús va en una barca, la gente se entera de que Jesús va allí, los seguidores se enteran de que Jesús va allí y lo siguen precisamente, pero buscando un beneficio. A partir del versículo 14, Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario, ya se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compren su comida. Jesús les contestó: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Acá hay otra parte importante. Los discípulos se acercan a Jesús y por la confianza que le tienen, le dicen: Jesús, ya es tarde. Yo pienso que deberías decirle a la gente que ya se debería de ir, a los seguidores. Pienso que ya es hora de que ellos se vayan. Pero Jesús quiere hacer algo especial con los discípulos. Jesús les quiere enseñar una lección mucho más profunda que simplemente darle alimento a la gente. Versículo 17. Los discípulos respondieron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganlos para acá. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Acá hay una parte importante en el mensaje. Los discípulos son los que están al inicio del mensaje con Jesús. Él sana a los enfermos, Él le da de comer a la gente, pero después los discípulos hacen todo el trabajo. Los discípulos ordenan a la gente, los discípulos reparten la comida y los discípulos también recogen la comida que había sobrado. Tanto que quedaron 12 cestas llenas. Hay una diferencia muy marcada entre ser un seguidor y ser un discípulo. Y quiero que me pongas mucha atención en esto porque yo creo que es importante y creo que necesitamos entender la diferencia entre ser un seguidor de Jesús y ser un discípulo de Jesús. Actualmente hay muchas personas a las que les gusta ser seguidor de Jesús. Porque cuando uno es seguidor de Jesús, hay beneficios, hay milagros, hay sanidades, hay alimento, hay provisión. Pero un seguidor solo busca esto, los beneficios que me da seguir a Jesús. ¿Cómo yo puedo salir beneficiado? ¿Cómo pueden satisfacer mi hambre? ¿Cómo pueden satisfacer mi necesidad? ¿Cómo pueden sanar mi corazón? ¿Cómo pueden sanar a mi familiar enfermo? ¿Cómo pueden restaurarme de la situación financiera en la que estoy? ¿Cómo me pueden ayudar en mi situación familiar? ¿Cómo
¿Cómo me pueden ayudar? Yo quiero. Y un seguidor está buscando esto con Jesús. ¿Cuál es la motivación que tú tienes para buscar a Jesús? Yo creo que esa es una pregunta importante que necesitamos hacernos. ¿Por qué motivación? ¿Qué me motiva para buscar a Jesús? ¿Será que son los beneficios únicamente? Un seguidor entonces busca únicamente los beneficios de Cristo. Un seguidor abandona a Jesús cuando la cosa se complica. Porque esta misma gente, más adelante en la historia, es la que está gritando, Hosana, Hosana al Hijo de David, cuando Jesús está entrando, montando el burrito, el pollino. Pero también esta misma gente que ve el milagro, que recibe el alimento, que es la que recibe sanidades, luego están gritando, crucifíquenlo. Y eso sucede. Cuando la cosa se ve complicada, yo prefiero decir, no, mejor no. Gracias por los beneficios, gracias por el alimento, gracias por mi sanidad, pero mejor aquí dejémosla. Yo ya no puedo seguir, yo ya no quiero seguir, yo mejor aquí me quedo tranquilito. Y si la gente dice crucifíquenlo, mejor yo grito también, crucifíquenlo. Si la gente dice seamos permisivos, los seguidores dicen, pues, ¿para qué me voy a oponer, verdad? Si la gente dice todo está bien, si la gente dice crucifíquenlo, si la gente dice no podemos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Está bien. Y la gente, un seguidor, solo busca los beneficios. Y un seguidor, cuando la cosa se ve complicada, cuando hay presiones sociales, cuando todo el sistema está marchando hacia una dirección y hay que hacer la resistencia, dicen, no, muchas gracias, pero mejor me quedo con los beneficios. Mejor me quedo con el recuerdo de los milagros que Jesús hizo. Mejor me quedo con los recuerdos de la alimentación. ¡Ay, qué chilero estuvo eso a usted! ¡Qué poderoso! ¡Qué buenísimo estuvo ese mensaje! Pero se me olvida. Pero no vivo un evangelio. Un seguidor solo ve qué puede obtener de el cristianismo o de Cristo precisamente. A veces vemos el cristianismo como un club social que nos da estatus. Y hasta dentro de nuestro currículum ponemos cristiano. Y adjuntamos una carta de recomendación de nuestro pastor. Porque nos da estatus. Porque nos funciona para obtener un mejor trabajo. Pero cuando se trata de decir no, cuando se trata de permanecer firme, cuando se trata de demostrar amor al prójimo, decimos, mejor no, muchas gracias. Y esos son los seguidores de Jesús. La gente que únicamente lo sigue para obtener algo. Sin embargo, los discípulos son diferentes. Los discípulos son transformados. Los discípulos se quedan a solas con Él. La gente llega, obtiene el milagro, obtiene los beneficios, obtiene el alimento, obtiene la sanidad y después se va. Y los discípulos se quedan recogiendo los pedazos, llenando 12 cestas más. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando uno está sirviendo, a veces le toca quedarse de último y recoger las sillas, dar una última barrida, limpiar las cosas o preparar las cosas para el otro día. Y es cansado. A veces es cansado. Y toda la gente se va. Y quedan unos cuantos, nada más, ayudando. O cuando toca hacer algo que a la gente no le gusta, como ir a orar por los enfermos o ir a ayudar al prójimo ahorita que lo están necesitando. Van unos cuantos nada más. Solo quedan 12. Habían aproximadamente 20,000 personas, porque dice que habían 5,000 hombres o más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos promediando aproximadamente 20,000 personas a las que Jesús alimentó. Y todas se fueron. Y solo los discípulos se quedan recogiendo los pedazos de pan y los peces que sobran. Los discípulos son los que están allí. Un discípulo se queda a solas con Jesús. Y yo creo que esa es una parte importante porque la gente obtiene los milagros.
Pero los discípulos se quedan con Jesús a solas. Y Él les explica, Él les enseña, Él los discipula. Los discípulos son los que son entrenados por Jesús. Pero también son los que se desgastan por la obra. A los discípulos les toca el trabajo duro. Los discípulos tienen que ordenar a la gente. Eso es un tanto complicado. Yo recuerdo que en algún momento trabajé en una institución financiera y hacíamos asambleas. Y llegaba una gran cantidad de asociados que llegaban aproximadamente 6,000 personas. Y había que ordenarlos para darles de comer. Era una tarea muy complicada. Porque la gente quería llegar a donde estaba el alimento y en donde estaban los souvenirs. Y era muy complicado poder decirles, bueno, está bien, pero vamos a ordenarnos, vamos a hacer una fila, vamos a seguir un orden. Y la gente muchas veces no hacía caso. Imagínense ordenar a 20,000 personas para recibir alimento. Yo pienso que es una tarea complicada. Y los discípulos son los que se gastan por Jesús. Los discípulos son los que se gastan por cumplir lo que Cristo desea. Creo que parte importante del discipulado es la actitud de entrega. Yo necesito estar dispuesto a entregarme, a gastarme para Jesús. Entonces, la diferencia es que un seguidor abandona a Jesús cuando se complica la cosa y un discípulo se desgasta por Cristo, se entrega a sí mismo por Cristo. Pero otra parte importante es que un discípulo sirve. Creo que voy a entrar a un terreno un tanto complicado. Porque muchas veces no nos gusta servir, pero es un requisito para poder ser discípulo. El servicio es un estilo de vida de los discípulos. Y es muy importante que nosotros lo podamos hacer. Porque, ¿sabes? Para nosotros no es una sugerencia. Para nosotros es un mandamiento. Servir para los cristianos no es sugerencia. No es si quieres, si te da tiempo, si no te molesta. No quiero molestarte, pero por favor, considéralo, pero no te sientas comprometido. No, servir es un compromiso para nosotros, es un mandamiento. Y quiero leerte lo que dice Mateo 5:41. Este es el sermón del monte, Jesús está hablando y dice algo importante. Mateo 5:41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Qué complicado, ¿verdad? Porque en ese momento los soldados podían ver a cualquier persona y decirle, llévame esto. Y la ley obligaba a las personas a llevar 1 milla. La ley me obliga a llevar 1 milla, entonces me lo voy a llevar porque de plano es ley. Y me la aguanto y aquí está tu milla, aquí está tu carga, ya, ¿qué me importa? Ya libré mi responsabilidad ante la ley. Pero las personas cristianas deben hacer el doble de lo que el resto de personas hacen. Si en mi casa me dicen, mira, haz esto, yo tengo que dar la milla extra. De ahí viene esa parte. Ese refrán, ese dicho que seguramente todos conocemos, dar la milla extra. Y es esto, llevo la carga por 1 milla, pero no es suficiente 1 milla, es necesario llevarla 2, es necesario dar más, es necesario cargar más, es necesario avanzar más, es necesario gastarme más, es necesario dar el doble. Yo me recuerdo que cuando trabajé en alguna institución financiera, te comentaba al principio, yo estaba en el área de recepción, de caja, y recuerdo muy bien que en mi trabajo me pagaban por atender a la gente. Ese era mi trabajo, la gente, el banco me pagaba a mí por atender a las personas. Entonces yo hacía mi trabajo y todos hacíamos nuestro trabajo, que lo hacíamos muy bien. Pero recuerdo una vez que el lobby estaba muy sucio
Y la persona que nos ayudaba en la limpieza en la agencia no estaba allí. Había salido, no me recuerdo, a hacer algunas compras o algo así. Y el lobby se había ensuciado. Entonces vino una persona que trabajaba juntamente conmigo en el área de recepción, en el área de caja, y tomó una escoba y tomó el trapeador y se puso a limpiar el lobby. Y entonces todos se le quedaron viendo raro porque no era su trabajo realmente. Su trabajo era atender y recibir los pagos y los depósitos y los retiros y todo. Pero él fue y limpió el lobby. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué hiciste esto? O sea, me pareció curioso, me pareció interesante porque nadie lo habíamos hecho. Todos estábamos esperando a que la persona de limpieza viniera para poder rescatar, para poder limpiar el lobby. Y entonces él me dijo, lo que pasa es que soy cristiano. ¡Wow! Realmente a mí me pegó mucho porque yo también soy cristiano. Y yo no hice nada por dar la mía extra, por hacer algo diferente, por servir. Y entonces luego yo terminé en este trabajo por algunas cuestiones de universidad y todo, y tuve que moverme a otro trabajo. Y fue a otra institución financiera. Pasó algún tiempo, pasaron 6 meses, 7 meses, y pasó una situación algo similar. La persona de limpieza casualmente tampoco estaba, y el lobby también estaba sucio. Y me recordé de lo que había pasado en mi antiguo trabajo. Y entonces dije, esta es mi oportunidad de demostrar algo diferente. Entonces, con un poco de vergüenza, con un poco de incomodidad, porque no es que sea un trabajo indigno, pero a veces es ese conflicto de decir qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, porque yo no quiero que hablen de mí. Y entonces fui a agarrar la escoba, y fui a agarrar el trapeador y me puse a limpiar el lobby. Y justamente la secretaria me preguntó, mire Chris, ¿y por qué hizo esto? Entonces yo le dije, es que soy cristiano y nos toca hacer más de lo que se nos pide. Parte de ser discípulo es servir. Parte de ser discípulo es hacer más de lo que se te pide. Si a ti se te pide que ores por un enfermo, ve, ora por más. Si a ti se te pide que colabores con 1 libra de azúcar para personas de escasos recursos, da más. Da la mía extra, haz algo diferente, demuestra que eres discípulo haciendo más. Realmente de eso se trata. Porque sabes, parte del servicio es reconocer que yo no lo hago por esperar que me promuevan. Un discípulo no va y dice, mírenme, mírenme, yo quiero que me promuevan y por eso estoy haciendo esto, sino un discípulo se humilla y sirve. Marcos 9:35 dice, entonces Jesús se sentó, llamó a sus 12 discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, y esa es una pregunta que te hago, ¿tú quieres ser importante en el reino de Dios? ¿Quieres ser importante para Jesús? Escucha la clave, escucha cómo Jesús dice quién es importante. Si ustedes quieren ser el más importante, deberán ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Como discípulos estamos llamados a servir. Como discípulos estamos llamados a ocupar los últimos lugares en cuanto a servicio. Tenemos que ser servidores de los demás. Si estamos dispuestos a servir, Dios está dispuesto a promovernos, pero jamás sirvas para ser promovido. Dios te va a promover, pero que tu actitud no sea, ¿y cuándo viene mi promoción? Que tu corazón sea, ¿en qué más puedo servir? ¿En qué más puedo ayudar? Porque es importante en dónde está el corazón. ¿Cuáles son tus motivaciones? Lo hablábamos al principio. Mateo 6:21 dice que en donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Tu tesoro es servir o es que te promuevan? ¿Tu tesoro es beneficios o tu tesoro es estar con Jesús? La promoción llega cuando sirves, pero si sirves para ser promovido, esa promoción no llegará. Es necesario que encaucemos nuestro corazón para servir de manera correcta y servir aún más de lo que se nos pide. Porque
tampoco no es algo que a mí me nazca. Servir a veces no nos nace, pero es algo que tenemos que hacer. Y por eso dije que me iba a meter a un terreno un tanto complicado, porque a veces no nos gusta hacer esto. No nos gusta servir. Nos gusta que nos sirvan, que nos atiendan bien, que nos hagan cuchi cuchi, que nos... Ay, sí, qué bonito. Y mira, aquí está su pachón de agua, aquí está su silla. Pero muchas veces nos dicen, mira hermano, vaya a limpiar el baño. Mira hermano, necesito que venga y que me dé jalón. A veces no nos gusta eso. Tenemos que servir. Y te quiero hacer una pregunta. Y quiero que por favor me respondas de verdad. Y que tú puedas escribirme acá en los comentarios o que puedas tomarte un tiempo para poder mandarnos un mensajito y poder respondernos a esta pregunta. ¿Quieres ser más como Jesús? No, pero de verdad, ¿quieres ser más como Jesús? Ok, ¿cuál es el requisito? Marcos 10:45. Yo ya vi que algunos me dijeron ahí que sí. Yo vi que también ya escribieron en los comentarios que sí. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser discípulo? ¿Cuál es el discípulo para ser más como Jesús? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Voy a decir una frase importante. Si puedes anotarla, esto es importante. Servir no es de sirvientes. Servir es de señores. Servir no es de sirvientes. Servir es de señores. Jesús es el Señor y Él viene a servir. Él nos hace reyes y sacerdotes, pero nuestro trabajo es servir. Como discípulos tenemos que servir a nuestro prójimo. A uno le encanta decir, yo quiero ser como Jesús cuando hablamos de dones, de milagros, de señales, de resucitar muertos. Y todo eso está perfecto. Y qué bueno que lo anheles, porque creo que necesitamos gente que anhele esto y que lo pueda llevar a la práctica. Pero parecerse a Jesús también es servir. Y servir hasta el punto de, si es necesario, entregar mi vida por amor a mis hermanos. El servicio en mí me transforma. Y parte del discipulado es que el Señor Jesús nos quiere transformar. Y el servicio me está transformando. Porque, ¿sabes? El servicio genera humildad. Necesitamos ser humildes. Necesitamos aprender a ser humildes. Y solo sirviendo aprendemos humildad. En Juan 13, versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo. Eso dice Cristo, porque les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. También ustedes deben hacerlo. Lavar los pies realmente no es muy agradable. Es desagradable. Si a veces a uno mismo no le gusta tocarse los pies porque es desagradable. Pero lavar los pies provoca humildad en mí, genera humildad en mí. Y para ser discípulo de Jesús necesitamos practicar la humildad. No podemos ser arrogantes, no podemos ser orgullosos. Necesitamos ser humildes. Y solo el servicio nos da esa característica. Solo el servicio nos genera esa humildad que necesitamos. Para nosotros realmente no es negociable. Y ya estoy terminando con esto, pero es necesario mencionar que nosotros no tenemos opción. Siempre vamos a servir. Siempre vamos a servir. No, pero es que yo no estoy sirviendo en una iglesia. Bueno, está bien, aunque deberías de hacerlo, pero no es necesario servir en una iglesia para servir al cuerpo de Cristo. Y si no estás sirviendo al cuerpo de Cristo, tal vez la pregunta que deberías hacerte es, ¿a quién estás sirviendo? Porque nuestra vida siempre está al servicio de algo o de alguien. Y quiero leerte lo que dice Josué 24:15. Dice, pero si no les parece bien servirle, aquí está hablando Josué, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban del otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor.
Josué está hablando y dice, escojan a quién van a servir entonces. Si a los dioses de sus padres, si a los dioses de los amorreos, o a quién van a servir. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Pero ¿a quién van a servir ustedes? Él no les dice, elijan si van a servir o no van a servir. Él dice, elijan a quién van a servir. ¿Por qué? Porque nuestra vida siempre está en servicio de algo o de alguien. Y está en servicio de aquel a quien tú consideras tu Dios. Ese es un buen tema, ¿no? Porque si tú no estás sirviendo al Señor, estás sirviendo a alguien más o a algo más. Y entonces estás diciendo, mi trabajo es mi Señor. Mi familia es mi Señor. Mi ministerio es mi Señor. El dinero es mi Señor. Mientras tú le sirvas a algo o a alguien, ese algo o alguien es tu Señor. Y entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros no podemos pasar nuestra vida sin servir a algo o a alguien. Y necesitamos ser conscientes de esto para poder servir al Señor. Para poder dedicarnos en cuerpo y alma a servir al Señor. Él no les dice, elijan si sirven o no. Él dice, elijan a quién van a servir. Si usted sirve, sirve. Y si no sirve, exacto. Muy bien por finalizar la frase. Entonces, servir es importante. Pero no solo porque es un mandamiento, sino porque eso me hace ser discípulo de Jesús. Eso me hace ser discípulo de Jesús. Recuerdo que una vez alguien se acercó y me dijo, mira, Cristian, realmente no es necesario que sirvas tanto. Te vas a gastar, te vas a quemar y después te vas a alejar de la iglesia, te vas a alejar del cristianismo porque te estás desgastando. Mejor tómatelo con calma, tómate unos días de descanso. Y yo creo, sí, firmemente que necesitamos descansar, que descansar es un principio bíblico y que necesitamos aplicarlo. Pero cuando uno es discípulo, uno reconoce que esto no se trata de a veces sí, a veces no. Esto se trata de hacerlo todos los días, porque servir es un estilo de vida, al igual que ser discípulo es un estilo de vida. La mejor característica de los discípulos es que son servidores y se entregan por completo. Así que realmente no importa tu condición o tu profesión actual, tú puedes elegir si ser un seguidor o ser un discípulo. Si solo estás siguiendo a Jesús por sus beneficios o estás siguiéndolo porque eres un discípulo. Porque otra ventaja de ser discípulo es que el Señor nos empieza a transformar. Y yo creo que todos necesitamos ser transformados. Y el Señor nos transforma a través del discipulado. Y luego Él nos pide que nosotros discipulemos a más personas. Pero parte importante del discipulado es entregarse, es gastarse, es dar más de lo que me están pidiendo. Un discípulo se entrega por completo. Y sabes, un seguidor disfruta de los milagros, pero un discípulo disfruta de Jesús. Y creo que allí está la diferencia entre ser discípulo y ser seguidor. Un seguidor disfruta de los milagros, pero un discípulo disfruta de Jesús. ¿Tú eres discípulo o eres seguidor? Si necesitas oración, comunícate a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Cris Arana. Será un gusto saber de ti.